Hola, bueno, pues vamos a seguir avanzando con las arritmias ventriculares y en este vídeo lo que quiero es hacer otra clasificación distinta de las arritmias y ahora verán qué sentido tiene hacer otra clasificación distinta y hablar un poquito de qué puedo hacer cuando no las veo en un electrocardiograma ambulatorio de revisión o cuando las sospecho pero no las identifico, no soy capaz de verlas en mi registro electrocardiográfico, incluso cuando las escucho con una auscultación cuidadosa, pero luego no me aparecen en el electrocardiograma. Habíamos visto que las arritmias ventriculares las clasificábamos por su origen en ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, por la duración, paroxísticas, continuas, extrasístoles, taquicardias, etcétera. Pero nada de esto, todo esto me ayuda a identificar la arritmia, a hacer el diagnóstico, con lo cual está muy bien, son clasificaciones útiles desde ese punto de vista. Pero no me ayuda a tomar decisiones terapéuticas. De bueno, vale, ya sé que es izquierda, entonces ¿qué hago? Lo mismo que con las derechas, y si fuese idioventricular, pues lo mismo que con las izquierdas y que con las derechas. Bueno, entonces la realidad es que no sé muy bien qué hacer en base a esas clasificaciones que me han ayudado a identificar la arritmia. De bueno, pues voy a tener una nueva clasificación que me ayuda a saber por lo menos cuál es la estrategia terapéutica más adecuada. En este caso, la primera de las categorías que vamos a tener son las arritmias ventriculares primarias. Las primarias son aquellas que se producen con un corazón sano. No tiene ninguna enfermedad, no le pasaba nada al corazón y el animal, el paciente, el individuo también está sano. Sencillamente tiene una arritmia ventricular. Es decir, puedo hacer radiografías, puedo hacer análisis, puedo hacer estudios de ecocardiografía, de ultrasonidos, y está todo bien, no hay ninguna anomalía, pero es indudable que tengo una arritmia ventricular en el registro electrocardiográfico. Y bueno, pues esto es una arritmia ventricular primaria. Esto no es tan raro como puede parecer, no es algo muy ocasional. Lo vamos a encontrar en algunas situaciones. Por ejemplo, durante la anestesia puede aparecer, más frecuente en la inducción que en el mantenimiento, pero puede aparecer en cualquier momento de un episodio anestésico. El individuo estaba o está sano, el corazón está sano, no le pasa nada, y en cambio de repente nos aparecen arritmias ventriculares. También por una descarga eléctrica, no hace falta que sea un rayo, una electrocución, algo tremendo. En ocasiones, un cachorro mordiendo un cable de la luz puede recibir una descarga eléctrica y aparecen arritmias ventriculares a consecuencia. También por un golpe precordial, un golpe seco en el tórax con cierta intensidad, en un atropello, en una caída, jugando, haciendo un poco el bruto entre perros o perros y personas y demás. Y se puede producir una arritmia ventricular con un golpe precordial. Y también es un poco más difícil de demostrarlo, pero también hay una sospecha que la hidrocución, que es caerse en agua fría de forma brusca e inesperada, también puede producir arritmias ventriculares. De nuevo, no hace falta sumergirse en un mar helado lleno de témpanos de hielo. No, sencillamente es entre el estrés, el sobresalto, la caída y agua fría. Sí que se puede producir esta hidrocución y aparecen o pueden aparecer arritmias ventriculares primarias. Las arritmias ventriculares primarias, muy importante. Solo las tratamos si son importantes, si son graves, si son peligrosas, y el único tratamiento es el antiarrítmico. No hay que hacer nada más. No hay que tratar el corazón que está sano, no hay que tratar el individuo que está sano, lo que hay que hacer es atacar la arritmia y nada más que la arritmia. Si sigo clasificando las arritmias por su causa, el segundo grupo son las arritmias cardíacas secundarias. ¿Secundarias a qué? Secundarias a un problema cardíaco. Es decir, aquí lo que tengo es un corazón enfermo. El corazón, además, normalmente las arritmias no suele ser la alteración más precoz de todas, de manera que casi siempre el corazón lleva enfermo un cierto periodo de tiempo y nos aparecen, después de ese periodo de tiempo, arritmias ventriculares. Entonces puedo tener problemas valvulares, problemas miocárdicos, problemas pericárdicos de cualquier sitio, de cualquier origen, que están produciendo una lesión en el corazón, una alteración cardíaca, y esa alteración, entre otras cosas, aparte de problemas de flujo sanguíneo, aparte de problemas de contractilidad miocárdica, etcétera, pero ese problema cardíaco además está produciendo una alteración en el funcionamiento eléctrico del corazón y tengo una arritmia ventricular. Es decir, las secundarias son un enfermo cardiópata que además tiene una arritmia ventricular. Esto nos puede
aparecer en prácticamente cualquier enfermedad cardíaca, en cardiomiopatías de cualquier tipo, de cualquier condición, en presencia de mangiosarcomas en la aurícula derecha, otras neoplasias cardíacas menos frecuentes, pero que también vamos a ver de vez en cuando, en miocarditis, incluso en miocarditis traumáticas, un golpe torácico importante, un atropello, una caída, algo parecido, puede producir una miocarditis y esa miocarditis cursar con X problemas derivados de la contractilidad, la hemorragia, la inflamación, lo que ustedes quieran, y además una arritmia ventricular. Es importante que en las arritmias ventriculares primarias solo se usa un antiarrítmico y en las secundarias hay que tratar el problema cardíaco y un antiarrítmico. De hecho, muchas veces, si la arritmia ventricular no es alarmante y no es especialmente peligrosa, hacemos el tratamiento en dos etapas. Segundo, yo tengo un perro con una cardiomiopatía dilatada y está con todos estos problemas, con todos estos síntomas, con toda esta clínica y además tiene estas arritmias. Bueno, esta arritmia me parece grave y peligrosa y sí, o sea, hay que hacer algo, pero no es inmediato y urgente el tratamiento. Bueno, pues primero tratamos el problema cardíaco y una vez que lo tenemos un poco más estable, que hemodinámicamente todo funciona un poco mejor, 2, 3, 4, 6, 7 días, comprobamos si la arritmia sigue presente, muchas veces ha desaparecido, y en caso de que esté presente, si realmente merece la pena añadir un antiarrítmico. Si la arritmia nos resulta preocupante desde el primer momento que la identificamos, hay que tratarla con un antiarrítmico siempre junto al resto del tratamiento del problema cardíaco. Clasificando finalmente en una tercera categoría las arritmias según la causa que les produce, tenemos las arritmias terciarias. Las arritmias terciarias son aquellas en las cuales el corazón está sano, no tiene ninguna lesión y no tiene ningún problema. Y entonces, ¿de dónde procede esa arritmia o la causa o el origen? Pues es de un problema extracardíaco. Yo tengo una patología en mi paciente, en el perro, tengo una lesión, una alteración de cualquier sitio menos el corazón. Y esa lesión de cualquier otra zona, de cualquier otro órgano o sistema, tiene como consecuencia, entre otras muchas, tiene una consecuencia que es la presencia, la aparición de arritmias ventriculares. Entonces, en este caso, me puedo encontrar, por ejemplo, arritmias ventriculares en una piómetra, en cuadros de sepsis graves, en insuficiencia renal avanzada, en un linfoma, en una neumonía o bronconeumopatía infecciosa grave, en un cuadro de cetoacidosis diabética, en una obstrucción urinaria, en una rotura de vejiga de la orina. En cualquiera de estas patologías tengo una arritmia cardíaca, una arritmia ventricular terciaria. Aquí es importante, la primaria hay que tratar la arritmia, la secundaria el problema cardíaco y la arritmia o el problema cardíaco y un poquito después la arritmia si fuese necesario. En la terciaria hay que tratar la causa original, es decir, el antiarrítmico lo voy a utilizar en caso de que la arritmia sea especialmente peligrosa y dramática, simplemente para intentar cubrir el riesgo de la propia arritmia, pero claramente lo que necesito es tratar la sepsis o la piómetra o el linfoma o la bronconeumonía que tenga el paciente. Si no controlo ese origen de la arritmia ventricular, difícilmente un antiarrítmico va a mantener la situación estabilizada de forma eficaz y a largo plazo. De tal manera que en la primera antiarrítmico, en las primarias antiarrítmico, en las secundarias tratamiento cardíaco y antiarrítmico, en las terciarias tratamiento extracardíaco y antiarrítmico. Quería tratar también en este mismo video otra condición, otra situación, otro problema, y es cuando no se ven, cuando en mi registro electrocardiográfico no las veo o no las veo bien, o sospecho que se producen de forma más intensa en algún otro momento del día o en algunas otras circunstancias, algunas eh, arritmias están ligadas al ejercicio o están ligadas al descanso o están ligadas al estrés o están ligadas a la comida, lo que pueda ser. Yo tomo mi registro electrocardiográfico y no las veo o no las veo bien o quiero cuantificarlas. Y aquí entramos en un holter. Ahora están muy de moda, los van a encontrar en todos los cursos, charlas, conferencias, artículos. Yo soy un poco crítico con el holter y ahora verán por qué. Crítico no porque sí, ni porque sea nuevo, ni porque esté de acuerdo o no. No es una cuestión de fe, es una cuestión racional y científica.
y yo creo que tenemos unos condicionantes en nuestro trabajo de veterinarios que lo hacen un poco especial. Bueno, un holter básicamente tiene tres componentes. Aquí los tengo yo los tres. Bueno, uno no se ve porque es imposible verlo, pero los otros dos sí. El primer componente es un grabador, es un registro. Entonces, estos grabadores originalmente eran una enorme caja con la cinta magnética y tal, gigantesco y un poco incómodo, y ahora son pues relativamente pequeños, son muy facilitos de llevar, muy cómodos, muy tolerables, no pesan mucho y son todos digitales, de manera que no hay grandes cintas magnéticas ni nada parecido, sino apenas una tarjeta de memoria. El registrador o el grabador, como quieran llamarlo, es lo que va a llevar puesto el paciente. Estos registradores no sirven absolutamente de nada si no tenemos una computadora, un ordenador para poder leer esa tarjeta. Entonces yo introduzco la tarjeta de memoria en el registrador lo coloco en el perro, está grabando durante 24 horas, saco el registrador, saco la tarjeta de memoria y la tengo que introducir en una computadora, en un ordenador. Y el ordenador no sabe qué hacer con esa tarjeta de memoria si no tiene un software específico del fabricante del holter que interpreta esa tarjeta de memoria. Cada software de holter es específico, de tal manera que con un software no puedo leer otras tarjetas ni otros grabadores, con esta tarjeta no la puedo meter en esta computadora sino solo en aquella, de tal manera que todo es un paquete cerrado. Este es el registrador, esta es la tarjeta, este es el software. Es cierto que hay algunos software que admiten distintas tarjetas o que pueden admitir distintos formatos, pero la realidad es que en principio, para no confundirnos, vamos a pensar que tenemos mi registrador, mi tarjeta y mi software específicos de un fabricante. Eso sí, lo instalo en un ordenador, el ordenador que sea. De hecho, la mayoría de las veces, o bien el fabricante te vende el ordenador ya cerrado y protegido para que solo puedas usar ese ordenador y no puedas sacar el software de ese ordenador, y hay otras veces que no es el ordenador sino un disco duro. De manera que te instalan un disco duro adicional en tu computadora y es un disco duro protegido, de manera que no puedes duplicarlo, sacarlo, no puedes hacer nada sin pagar una cuota al fabricante del software, de tal manera que tú tienes una licencia de software para una computadora, para un ordenador, y en esa computadora, con esa licencia, puedes usar el software todas las veces que te parezca bien. Pero va todo bastante ligado. ¿Cuánto cuestan las cosas? Normalmente los registradores, el aparatito pequeño que lleva un paciente, vamos, por supuesto que hay una diferencia importante de precios y hay distintos modelos en el mercado. Pero para que nos centremos y estemos más o menos de acuerdo en la situación, el registrador cuesta $2.000. Entonces, $2.000 y yo ya tengo esto que no sirve para nada si yo no tengo una computadora con el software. Perfecto. ¿Cuánto me cuesta el software? El software hay diferencias también incluso un poco mayores que las que hay en registradores, pero el software me va a costar en torno a los $4.000. Quizá un poco más, quizá un poco menos, hay una versión china de no sé cuál, pero y no se pueden conseguir, me lo bajo de internet y utilizo una versión demo, y no, están muy protegidos de tal manera que los fabricantes, por lo menos los que he visto yo y los que conozco, los fabricantes están cubriéndose las espaldas de si quieres usar mi programa y si quieres aprovechar mi trabajo y mi investigación y mi desarrollo, vas a tener que pagarme. De tal manera que $2.000 el registrador, 4 o 5 mil dólares el programa, el software, la computadora son baratas, igual $1.000, igual 800, igual $1.200, como ustedes quieran, pero la realidad es que incluso puede servir la que tienes en casa porque te instalan un disco duro externo y el precio está incluido en esos 4 o 5 mil dólares del software. Con lo cual esos son los precios y los componentes. Aquí lo que ocurre es que luego cuando yo he grabado el registro de 24 horas del electrocardiograma de un paciente, tendría esto. Bueno, esto lo puedo ver en la pantalla de mi computadora y aquí lo que veo es que esto parece que sea normal. Aquí hay algunas cosas raras. Fíjense que aquí ha entrado en un flúter ventricular, aquí ha entrado en un flúter ventricular, aquí ha entrado en un flúter ventricular, aquí ha entrado en asistolia, aquí tiene un latido de escape, está en asistolia y aquí de repente resucita.
vuelve a tener un ritmo sinusal, aunque aquí tiene otra salva, otra descarga de flúter ventricular. Pero bueno, independientemente de que esto es muy pequeñito, hay que hacerlo amplio. Vamos a contar las cosas, igual que miramos un poco los precios y las cifras de dinero. Miren, si yo registro el electrocardiograma a 25 milímetros por segundo, en 24 horas tengo 864 metros de papel. Hombre, no lo va a imprimir en papel, efectivamente que no, pero son 864 metros. Es decir, si mi pantalla de ordenador tiene unos 30 o 40 centímetros, pues claro, tres pantallas no llega a un metro, o justo es un metro. Con lo cual, lo que tengo que hacer es ver tres pantallas, una, dos y tres, 864 veces. Es decir, es mucho rato. Con lo cual resulta muy complicado hacer esta lectura uno por uno. Tardas un buen montón de horas en revisar esto. ¿Qué es lo que pasa? Que el software nos lo simplifica. Son cuatro distintos de distintos programas y de distintos fabricantes. Entonces el software lo que hace es, en este se ve muy bien, muy clara, todos hacen lo mismo, con distinto aspecto, con distinto formato, pero en este se ve muy bien. Lo que hace es agruparte los latidos, los ciclos eléctricos que se detectan en 24 horas, de tal manera que te dice, como este hay 12, como este hay 1000, como este hay 4, como este hay 14.712. Y lo que sí puedes hacer es, a ver, clic, clic, ¿cómo es este? Y lo ves un poco más amplio, a ver, ¿en dónde está? Y plin, y te enseña el trocito donde está. También puedes ir viéndolo poco a poco en la pantalla y puedes ampliar el trozo en el que detectas una determinada anomalía. Puedes verlo muy pequeñito, cuando hay algo que te llama la atención, le pides que te lo amplíe y lo ves un poco mayor en la pantalla. Pero sería muy normal pensar que pese a la ayuda del software, puedes estar una o 2 horas más fácilmente haciendo el informe del electrocardiograma. Con lo cual, por un lado tengo el coste del equipo, de todo el sistema de grabación, y por otro lado el tiempo, la inversión en tiempo de estar analizando el registro de 24 horas del electrocardiograma. No sé si le han hecho alguno a ustedes o a alguien cercano, pero en personas son bastante frecuentes y además son relativamente sencillos. En personas, por ejemplo, aquí están en un bebé, entonces le colocan los electrodos al bebé, como está en una cuna, lo único que hay que hacer es que no se los arranque manoseando, no le molestan, ni le duelen, ni nada parecido, pero que simplemente con movimientos involuntarios pudiese arrancárselos con las manos. Hay veces que una especie de camiseta o un pequeño vendaje o sujetarle un poco las manos a los lados de la cuna, algo parecido, y puede servir para hacer el registro. En personas adultas lo que hacen es colocarte los electrodos, pues igual que al bebé, te ponen los electrodos, los llevas conectados y el grabador pues lo puedes llevar colgado al cuello o lo puedes llevar en la cintura. Lo puedes poner en la cintura. Normalmente encima llevas una camiseta o llevas un pequeño vendaje, vas vestido normal y las instrucciones son muy claras. De haga usted una vida normal. Lo que haría siempre, vaya a trabajar, maneje, conduzca, todo normal. Lo único que no se puede hacer es mojar. Entonces, en 24 horas no se puede bañar, no se puede duchar, no puede meterse en la piscina, en el mar, ni nada parecido, entonces se suelta todo y deja de funcionar. Y como no se puede mojar, lo que tampoco puedes hacer es un ejercicio físico intenso. A ver, si usted se va a caminar, váyase a caminar, pero no juegue un partido de tenis porque se va a poner a sudar y se van a soltar todos los electrodos. Entonces, si yo lo que quiero es analizar las arritmias con el ejercicio físico intenso, hago una prueba de esfuerzo, no hago un holter. Perfecto, entonces te colocan todos los electrodos, la camiseta, vístase, vida normal, venga mañana a la misma hora, vienes, te sacan todo, quitan los electrodos, sacan la tarjetita y vamos a ver qué ha pasado en estas 24 horas. Bueno, ¿y cómo lo hacemos en los perros? Pues igual, en los perros hay 2 o 3 técnicas, ponemos los electrodos, hay que afeitar porque si no, no se contacta bien, porque los electrodos no son pinzas, van pegados, entonces hay que afeitar un poco la zona, hay que depilarla, cortar el pelo, le ponemos los electrodos, los sujetamos bien, los electrodos son distintos pacientes, los electrodos, una vez que van pegados, llevan un vendaje de tal manera que no se muevan, sujetamos también el grabador,
Muchas veces hay bolsas o mochilas o distintos artilugios para llevar el grabador cómodamente sujeto en el paciente, y si no, lo que se hace es un vendaje, plap, 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 y sujetamos tanto los electrodos como los cables, como el grabador con el vendaje. Y entonces, ¿qué hacemos? Aquí es donde viene mi crítica. Me quedo el perro hospitalizado y venga mañana a recogerlo. Eh, pero es que no es lo mismo. O sea, yo lo que quiero ver es el electrocardiograma cuando el perro hace una vida normal, igual que le quiere ver el cardiólogo cuando me lo pone a mí. De no, haga una vida normal. Saque a pasear el perro, dele de comer, que haga un poco de ejercicio, que no se puede mojar. Pero claro, entonces el perro se lleva mis $2000 del grabador y venga usted mañana y se lo lleva todo enganchado y si viene y se rompe y se pierde y no viene y si regresa. No, no, yo me quedo el perro, pero perfecto. Prácticamente todos los compañeros se quedan el perro hospitalizado, pero ya no es lo mismo. La situación de estrés, el ruido, estar en el hospital, estar solo, fuera de su casa, sin sus tutores, sin sus propietarios, ya no es, no sé si van a aparecer más o menos o distintas o las mismas arritmias en una situación y en otra. Pero claramente no estoy haciendo el análisis del holter de verdad. O sea, a mí me han hecho el holter, me ponen el holter, me mandan a mi casa y yo hago durante 24 horas vida completamente normal. A este boxer le vamos a poner todo y se va a quedar hospitalizado en una jaulita. Sí, cada vez que pasamos le decimos algo. Y de vez en cuando le damos una chuche, una galletita, pobre perro que está aquí, el hombre más triste que otra cosa. Sí, sí, incluso como nos lo quedamos y ya lo tenemos todo preparado, le vamos a sacar a dar un paseo y que pueda hacer sus necesidades y que se dé una vuelta. Le vamos a dar de comer, de beber, todo perfecto. Pero está hospitalizado en nuestras manos en unas condiciones especiales. Entonces, el registro, y esa es mi crítica, no va a reflejar la realidad del día a día, de la vida normal de este perro. Hay algunos compañeros que sí que pueden registrar el electrocardiograma 24 horas en condiciones normales del perro. Entonces, una compañera con la que estuve hablando de este tema en una ocasión, me dice, no, yo voy a su casa. Entonces son clientes que yo tengo confianza con ellos y ellos conmigo. Entonces yo voy a su casa, veo al perro, yo en su casa le coloco todo, le pongo el vendaje, y bueno, mañana vuelvo. Y el perro está en su casa, que yo lo conozco, que he ido yo allí a ponerle todo, le he puesto bien el vendaje, además es un cliente de confianza, y mañana vuelvo, saco todo y me llevo, pues tú lo estás haciendo bien, pero casi nadie más lo está haciendo igual que tú. Casi todo el mundo nos quedamos el perrito y esto ya no tiene tanto sentido. Tengan en cuenta además que el coste de hacer un electrocardiograma es muy, muy bajo. La inversión en el equipo es baja, el tiempo es muy poquito tiempo y el coste o el gasto de papel es prácticamente nada. No, no se puede ni cuantificar con facilidad para un electrocardiograma. Bueno, cada 10 me gasto un rollo de papel que vale tanto 5 6 $7. Aquí lo que tengo que hacer es sumar el coste del equipo de lectura, el coste del equipo de grabación, el coste del vendaje, sujeción, control, todo el sistema. El coste del tiempo de lectura e interpretación. El coste de posibles repeticiones y revisiones. Y además, estoy haciendo un poco de trampa, porque en el fondo yo sé que cuando me quedo el perro hospitalizado, que es la mayoría de las veces, no son las condiciones reales en las que vive ese perro. Con lo cual, ahora cada vez que me... No, esto si no se ve bien en el electrocardiograma hay que hacer un holter y lo repetimos al cabo de una semana y lo repetimos cada 2 meses. Mm, Algún cliente, algún paciente en algún hospital veterinario, esto no se va a poder hacer bien o no se va a poder hacer y tenemos que conformarnos con el electrocardiograma ambulatorio o nos tenemos que conformar con conectar el perro a un monitor de quirófano y estar observando el monitor de quirófano durante X minutos o durante un determinado periodo de tiempo. Si no vemos la arritmia ventricular y pensamos que está, si queremos cuantificarla, si queremos estar más seguros, existe la posibilidad de hacer un holter de 24 horas con estas condicionantes o con estas condiciones o con estos inconvenientes que les he comentado y el más importante de todos, ya fuera de cuestiones financieras o cuestiones operativas,
es que si me quedo el perro hospitalizado, no estoy registrando el electrocardiograma en sus condiciones naturales, en sus condiciones habituales de vida. Con esto hemos revisado un poquitín las causas o la clasificación de arritmias por las causas primarias, secundarias y terciarias, que me ayuda a tomar decisiones en los tratamientos, y también ese pequeño matiz de, bueno, y si no se ven bien o si no las cuantifico bien en un registro ambulatorio, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues podemos hacer un holter siempre que cumplamos esas condiciones. En el siguiente vídeo les cuento otras cosas sobre arritmias ventriculares. Muchas gracias.